von Rusch, gracias por venir. ¿Me hace una reflexión de lo que pasó con la Corte, más allá de la pregunta que le quedó picando a Silvana, y que yo todavía la tengo, la pregunta? ¿Por qué hizo lo que hizo la Corte? ¿Por qué volvió? ¿Cómo vio estas últimas 24 o 36 horas, von Rusch? Bueno, en primer lugar es inentendible lo que hizo porque contrarió la doctrina de toda la vida de la Corte, que este tipo de cuestiones se considera que, como no son sentencias definitivas, ¿qué es sentencia definitiva? Algo que resuelve sobre el fondo. Así que la sentencia de condena, la sentencia de absolución. Eso puede llegar a la Corte naturalmente. Esta es una cuestión incidental que tiene que ver con denegación de prueba. Pero fíjense además lo importante de esto. Acá actuó un juez de primera instancia que denegó esa prueba que se ofreció. Después se apeló a la Cámara Federal. Sí. La Cámara Federal también lo rechaza. Sí. Y después va a una tercera instancia, que es la casación, que también lo rechaza. Y estos tribunales son los que de alguna manera están en el detalle del llevado de las causas. Entiendo, viene la Corte, ¿no es cierto? Y dice, usted comparte acá una que es excepción. raro lo que hizo la Corte. Es muy raro y además, lo que se decía antes, no se entiende políticamente. Porque además, si yo de alguna manera puedo anticipar el estrépito que va a ocasionar esta decisión, en vez de salir, lo explico antes, en vez de tener que explicarlo después a las patadas. Entiendo. Vuelvo con usted y con Silvana. Cecilia, dame en una línea cómo va a ser el juicio mientras que voy a hablar con Esteban Bullrich. Ahora, dale. Cómo no, Luis. Este es un juicio, bueno, como hablábamos, extenso, que va a empezar este martes a las 12. Los 13 acusados, 2 querellas, la Oficina Anticorrupción, la UIF, la Fiscalía de Diego Luciani va a estar a cargo del debate. Los jueces, Jorge Gorini, con quien hablábamos hace instantes, Rodrigo Jiménez Uriburu, Andrés Basso y Adriana Paliotti, la cuarta jueza, que se usa siempre un juez más en estos juicios largos. Perdón. Los acusados, Cristina Fernández de Kirchner, Lázaro Báez, Julio De Vido, José López, Santiago Carlos Kirchner, Nelson Periotti, Abel Fatala, Raúl Daruit, Mauricio Coladera, Héctor Garro, Juan Carlos Villafañe, Raúl Pavesi y José Santibáñez. Muy bien. Te muestro ahí los testigos, parte de los testigos pedidos, ¿no? Que va a haber, son 163, algunos de ellos. De nuevo, aclaremos. Estos son los testigos que van a pedir, pero no sabemos si el tribunal los va a sentar o los va a invitar. Claro, estos, por ejemplo, son los pedidos por Cristina Fernández de Kirchner, por su defensa. Ahora hay que ver después en el correr del debate si algunos se levantan, si quedan o cómo va a ser. Los que pidió, por ejemplo, Cristina, está Ángelo Calcaterra, primo hermano del presidente Mauricio Macri, Juan Manuel Abal Medina, Alberto Fernández, Sergio Massa, digamos 3 de sus ex jefes de gabinete, Carlos Wagner, el titular de la Cámara Argentina de la Construcción, ex titular de la Cámara, y Carlos Zanini, secretario de Legal y Técnica. Sí, falta que inviten a, no sé, a Trump, Obama y no sé si el tribunal le va a dar a conceder eso. Esteban Bullrich, ¿cómo ves todo esto? Lo de las últimas horas. Creo que hoy estamos mejor que ayer, claramente, pero también creo que la Corte le hizo mucho daño a la institucionalidad en la Argentina. ¿Sí? Sí, creo que le hizo mucho daño. Con este ida y vuelta, claramente le hizo mucho daño. Y creo también que se vio otra cosa que me parece importante marcar, Luis, que es la importancia de la gente que está buscando el cambio. Nosotros lo repetimos mucho, esto de el 2015 no fue Cambiemos el que cambió, sino que fueron millones de argentinos que dijeron queremos cambiar y que no van a aceptar que la institucionalidad se quiebre. Ahora, Alberto Fernández dijo, nos acusaron a nosotros de presionar a la Corte y ahora resulta que fue el gobierno el que presionó a la Corte y la Corte cedió. No es así. Alberto lo sabe y lamentablemente Alberto Fernández, que claramente se olvidó del otro Alberto Fernández, no está hablando sinceramente, claramente. Usted está haciendo un juego con el libro, está haciendo un juego de palabras con él. Sí, mucho adverbio, ¿no? Pero lo decía recién Silvana, hay contactos, entonces me parece francamente que lo de Alberto es tratar de justificar algo que es injustificable. ¿Qué es injustificable? El movimiento que hizo la Corte. Porque, repito, le hace mucho daño a una justicia que ya viene muy golpeada. La misma Corte lo reconoció Lorenzetti cuando era presidente, lo volvió a repetir ahora el presidente Rosenkrantz, el nuevo presidente de la Corte Rosenkrantz. Necesitamos recuperar el valor de la justicia y hacen este movimiento. Para usted, ¿cuál fue el movimiento que hizo la Corte? Porque después escuché a Silvana, yo lo tengo bastante claro, pero no sé si la gente lo tiene claro. Para usted, ¿cuál fue el movimiento que hizo la Corte? Quiso embarrar la causa de la obra pública. ¿Embarrar? Y sí, claramente. Quiso embarrar la causa. Pero embarrar es un... Es que queda embarrada, lo decían recién. Me parece que queda embarrada la causa con el ida y vuelta. Facundo recién decía, ya intervino la Corte. Entonces,
la Corte, sin sentencia, es rarísimo que intervenga. Es raro. Es rarísimo. Porque en un comunicado de hoy decían que ya se había hecho eso en algún momento. No dije que no pasara, dije que es muy raro que pase. Y acá hay un tiempo político, lo marcó Silvana también. Había tiempos políticos que se cumplían. El movimiento que hizo la mayoría, no fue toda la Corte, aclarémoslo, porque hubo un juez que votó en contra, pero la mayoría de la Corte hizo un movimiento que realmente le hace daño a la justicia y le hace daño a la institucionalidad en la Argentina. ¿El gobierno se equivocó al plantear o al ayudar a Rosenkrantz a ser el presidente de la Corte, como interpretan algunos? No, la verdad que no tengo elementos para hacer el juicio. A mí me parece, y lo decían también recién, el doctor Rosenkrantz tiene los méritos para estar ahí, así que me parece que es una figura que además claramente está marcando con sus posiciones, que está buscando una independencia de la justicia, una independencia de la Corte y también un mejoramiento de la calidad institucional en la Argentina. ¿La Corte le quiere hacer daño al gobierno o al Estado o a Macri con algunos juicios vinculados con la economía? Silvana Boschi decía que no y algunos interpretan que sí. No. ¿Dentro del Poder Ejecutivo? No quiero hacer esa lectura, Luis. ¿Y qué lectura hace? No, simplemente que claramente sí hay un avance significativo de causas que estaban demoradas y que se han resuelto en los últimos años, que sí han dañado las finanzas públicas significativamente, ¿no? Sentencias que se han ido sacando, repito, que venían muy demoradas. Pero de cualquier manera, yo creo que no tenemos que cuestionar el fallo. Simplemente, y es lo que ha hecho el presidente, inclusive ha llevado un fallo que correspondía solamente a 3 provincias, lo ha llevado a todas las provincias para equiparar la situación. Es decir, hemos actuado fortaleciendo el federalismo, que era el mismo sentido que tenía la sentencia de la Corte, con lo cual difícilmente podamos decir ese fallo le está haciendo daño. No, yo creo que fortalece el federalismo, claramente en una Argentina que tenía un déficit fiscal de 7 puntos, hacía más difícil la gestión. Senador Esteban Bullrich, en un sistema judicial a la que la gente, o una justicia a la que la gente le tiene desconfianza, ¿pusieron el freno de mano porque a Cristina le va bien en las encuestas y están empezando a tantear y se están empezando a frizar las causas, como dicen algunos? Quiero creer que no. ¿Por qué dice quiero creer que no? Quiero creer que no, porque soy optimista y quiero creer que no. Es posible... Perdón, una cosa importante, Luis. Yo, además, quiero creer que no, pero estoy convencido que la gente no va a dejar que eso pase. Pero, como lo demostró ayer. Bueno, sí, está bien. Bueno, no, pero no es menor, ¿eh? Yo creo que se subestima el impacto que tienen los millones de argentinos que no quieren volver atrás, que no quieren la justicia totalmente subsumida. Hoy el presidente dijo que era raro, que esto era raro y que los argentinos quieren que le hablen claro, ¿no? Quieren transparencia. La misma transparencia que están queriendo en cómo se manejan los dineros públicos, la quieren también en la administración de justicia, ¿no? Acá ni Alberto Fernández, en el nuevo Alberto Fernández, niega la corrupción. Él acepta que hubo corrupción. Entonces la discusión ya no es si hubo o no hubo corrupción, claramente la hubo. Nosotros lo que queremos es, primero, que los responsables estén en donde tienen que estar, que es la cárcel, y queremos recuperar los activos de la corrupción. Por eso la ley de extensión de dominio. Y además... ¿Y por qué no se da la ley de extensión de dominio? Bueno, usted sabe que a veces el Senado dice, esto es una guarida... Lo que queremos que salga. No, está bien, pero vio que la gente dice, el Senado, una guarida delincuente, que protegen y que con los fueros no se puede mover nadie. No, no es así. Hay una discusión sobre cuál es el impacto que tiene y realmente nosotros creemos que esto tiene que ser dentro del fuero civil, tiene que dar la posibilidad de que se atiendan causas que están avanzadas y esa es la discusión. Si se puede ir hacia causas que están iniciadas o no. Claramente acá tenemos una causa que además es multimillonaria. Luis, vos y yo nos conocimos por la causa Skanska en su momento, que era no siendo esta obra pública, era exactamente el mismo sistema. Fideicomisos, sobrefacturación, plata que se metía en negro dentro de los bienes de los Kirchner. Entonces, creo claramente que tenemos que cambiar eso y la única manera de cambiarlo es que la justicia avance.